Hola, ¿qué tal? Hola, Somos Marta. y Fernando. Él es Fernando, obviamente, y yo soy Marta. Marta es también conocida como Cambiando el Foco. Sí. Ella es experta en inteligencia emocional y bueno, pues precisamente de eso os venimos a hablar, ¿no? De lo que suponen las emociones en este rinconcito nuestro, en esta cuarentena. Nos vais a perdonar que estamos, como podéis ver, estamos en un rincón de una de las No sé si te oye, habitaciones. Fer. No sé si se me oye, sí, yo creo que se me oye bien. Estamos en una de las habitaciones más recónditas de la casa. Hemos puesto a los niños un ratito a ver la tele contra todos nuestros principios, pero así nos pueden dejar y estamos aquí atrincherados. Así que bueno, es un poco precario todo, pero espero que se nos vea y que se nos oiga bien. Os venimos a hablar de las emociones que tienen lugar durante este tiempo de cuarentena forzosa. Y bueno, y eso es lo que vamos a hacer. Pero antes queríamos contaros un poco, pues quiénes somos, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Venga, Nosotros llevamos 11 años casados y somos padres de 4 niños, de 9, 8, 6 y 3 añitos. que Así que son nuestros líderes. eso, así que nos estamos pasando fenomenal esta cuarentena. Nos imaginamos que como todos vosotros. Entonces, bueno, pues nos casamos, este año se cumplen los 11 años, eh, después de un noviazgo breve, Bastante breves, no sí. Tres demasiado meses. breve. No, bueno, 3 meses no. Bueno, 3 meses hasta que me pediste matrimonio en Medjugorje y entonces nos Eso es, casamos un año y un mes después de conocernos. eso es, eso es. Y evidentemente, pues os podéis imaginar que, vamos, a mí siempre me dicen, pero estás loco, un noviazgo tan corto y tal, no os conocíais. No, pero es que estoy convencido de que la gente, aunque tenga noviazgos más largos, también se casa sin conocerse. Es un hecho. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que tenéis que profundizar muchísimo en cuáles son vuestros valores, cuál es vuestra forma de ver la vida, vuestros pilares fundamentales, la fe, hablar de todo y aún así yo creo que no llegaréis a conocer, no sé, un 40% de la otra persona. Evidentemente todo eso es fundamental. Para mí, en mi caso, el tema de la fe, es decir, yo y tú también, lo que queríamos era pues fundar una familia cristiana, estar abiertos a la vida y educarlos pues según las enseñanzas de nuestra Santa Madre en la Iglesia, ¿no? Y eso pues hoy por hoy no es fácil encontrar quien esté dispuesto a eso. Anduvimos dando nuestras vueltas cada uno hasta que nos encontramos y bueno, pues pensamos que era la persona con la que fundar un proyecto de vida y una iglesia doméstica. Eh, pero no os preocupéis por lo de no conocerse. O sea, es que es imposible conocerse en realidad. Yo creo que es mucho más importante otra serie de cosas, más allá de conocerse. Eh, yo creo que es mucho más No lo importante, como ha dicho acababa. Marta, no llamar la atención al otro. Eso es fundamental. Es que, ¿sabéis lo que pasa? Que hacer un vídeo, yo estoy acostumbrada porque en mi Instagram, en Cambiando el Foco, pues bueno, es cambiando guión bajo el guión bajo foco. ¿Vale? Entonces hago muchísimos vídeos y más ahora para ayudar a la gente a afrontar este aislamiento del coronavirus pues de una manera emocionalmente inteligente. Eso es, y yo tampoco. Yo no he grabado un vídeo en mi repajo de Navidad. Entonces Fer no ha grabado nunca un vídeo y claro, está mirando mucho hacia abajo y así la voz no se oye bien y además vosotros, pues claro, tenemos la dificultad que no os vemos y eso a mí me costó mucho al principio, ahora ya lo domino, pero cuesta hablar solo a una cámara y no saber quién te está mirando o cómo le está llegando tu mensaje. Bueno, pues esto me sirve para hablar de una de las cosas fundamentales en el matrimonio. Hay que abandonar la postura a la defensiva, hay que estar abierto al Sí, otro, hay que ver que el otro no es el enemigo. Es decir, el choque químico dura un año. Lo que hoy por hoy la gente conoce como amor es un choque de hormonas que nos tiene drogados y que dura, yo según he visto en distintos sitios, entre 1 y 3 años. Y entonces el problema es que hoy sí. la gente entiende que el amor es eso, el choque químico. Entonces cuando entre el primero y el tercer año se acaba, dicen,
Ya no siento nada. ¿Quién eres tú? Hasta luego. Me voy con mi compi de la oficina. No, dicen, no siento amor. Eso. Ya no tengo amor. Pero ¿qué es lo bueno de compartir la fe? Pues que como nos enseña San Ignacio de Loyola, de hecho, bueno, es que uno de nuestros hijos se llama Ignacio, Sí. el amor no es un sentimiento, solamente. Sí, claro que es un sentimiento, pero para un cristiano, o para un católico, perdón, eh, el amor es un acto de la voluntad, es decir, es ponerte delante de la asamblea, ponerte delante de Dios, ponerte delante de la comunidad, ponerte delante de tu familia, ponerte delante de la que va a ser tu mujer y decir, y prometo amarte y respetarte y serte fiel todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Evidentemente no tienes ni idea de lo que estás diciendo. O sea, es que no tienes, pero ni la más remota idea. Pero bueno, es toda una aventura descubrirlo juntos. Habla tú más, que tú eres la Instagramer. No, nada, y entonces lo que hicimos fue, bueno, pues nos casamos para sorpresa de todo el mundo. Lo que más cuidamos en nuestro matrimonio, vamos, en la celebración, fue la celebración del matrimonio, con unas lecturas muy cuidadas, la música, que bueno, a él le encanta la música clásica, y bueno, fue espectacular, espectacular. En esta cuarentena estoy siendo misericordioso con Marta, que Sí. ella la detesta. No, a ver, no la detesto, ¿sabes lo que pasa? Que es que la pone como si no hubiera un mañana, o sea, alta, alta, y entonces, bueno. Ponme cadena 100, ponme cadena 100. Sí, yo soy más de pachangueo. Bueno, y hemos atravesado, pues por como cualquiera de vosotros que llevéis casados más de 10 años, pues por todo tipo de situaciones muy complicadas y muy Sí, difíciles. muy difíciles. Y claro, y sí, también hay momentos en los que te planteas arrojar la toalla, ¿no? ¿Y quién no? Pero bueno, pues en esos momentos buscas ayuda, aprendes cosas que no sabías, te dejas asesorar y sobre todo lo que os decía hace unos minutos, ¿no? Abandonas la postura defensiva, dejar de ver al otro como el enemigo, ¿no? Este domingo también quieres ir a casa de tu madre y en cambio me has dicho que a casa de la mía no, ¿no? O sea, esas son las posturas más nocivas y venenosas en el matrimonio. Y para mí el cambio de foco, ¿no? Porque el proyecto de Marta nace precisamente de la experiencia que hemos tenido nosotros en nuestro matrimonio. Yo lo podría resumir en una frase. Un día, a raíz de una crisis muy grande, yo estaba en Suiza, Marta estaba en España, me llamó y tuvimos una bronca por teléfono. Y al colgar, pues te planteas lo que se plantea todo el mundo, ¿no? Esta tía está loca. O te puedes plantear la otra alternativa, que es, oye, ¿y si tiene razón y tú no lo ves? Bueno, pues el Espíritu Santo nos ilumina y gracias a Dios, pues Marta y yo fuimos por ese camino de diálogo, de conocimiento, de gestión de las emociones, de comunicación sin herirnos, ¿no? Y sin atacarnos. Y bueno, pues eso es lo que hace que sigamos aquí, gracias a Dios, sin duda, al que evidentemente nunca hemos dejado fuera de nuestro matrimonio. El matrimonio es cosa de tres, no es cosa de dos. Y aquí estamos, llevamos ya 8 minutos hablando y ahora os vamos a contar acerca de lo divertida que está siendo nuestra cuarentena. Y voy a dejar que la experta en inteligencia emocional pues vaya dando paso a las distintas emociones que afloran en estas situaciones y que vamos a compartir con vosotros, ¿no? A ver, yo quería decir una cosa. Nosotros, como os hemos dicho, hay que tener muy claro esos pilares y esos valores en los que tienes que sustentar tu matrimonio. ¿Qué pasa? Que nosotros teníamos esos valores y esos cimientos muy claros, lo que nos fallaba era la puesta en escena, ¿vale? Porque normalmente lo que nos pasa dentro del matrimonio es que tenemos un mensaje de amor muy bueno, pero no sabemos transmitirlo, no sabemos llegar al otro, ¿no? Entonces yo era mucho más pues de cuidar muchos los detalles, de a través de la cocina, de tener la casa, de trabajar, de no sé cuántos, o sea, como de muy detalles, pero no era el lenguaje de amor de Fernando. Y Fernando también, o sea, usaba un lenguaje del amor que yo no entendía. Y entonces eso te va distanciando, ¿vale? Y eso es lo que, bueno, pues a través de estudiar inteligencia emocional, pues desarrollé una forma, una dinámica de comunicación eficaz, efectiva, empática y respetuosa,
para conectar con él. Ojo, no conmigo. Conectar con nuestros hijos, conectar nosotros dos con nuestros hijos. Y debo decir que en buena medida esa dinámica de la que habla Marta es la que nos está permitiendo no volvernos locos con 4 niños encerrados en casa. Sí, porque, o sea, es que nos merecemos vivir y no sobrevivir. Y dadas estas circunstancias de aislamiento, ¿no? Que además no ha sido progresivo, o sea, ha sido no de golpe y porrazo, ¡hala! Todos en casa, ¿no? Cuando muchas veces la gente no tenía tiempo para una llamada, no tenía tiempo para un café, no tenía tiempo para mirar a la cara a los otros y de repente se están mirando 24/7. Entonces, y además no se puede salir de aquí. Eso es un poco lo agobiante, ¿no? Que no se puede salir. Como esto que te mandan por WhatsApp de, oye tío, pues he estado, resulta que era con la cuarentena, he estado charlando con mi mujer un rato y la verdad es que es súper simpática, ¿no? Pues un poco es eso. Un O sea, poco es estamos eso, sí. acostumbrados, yo por lo menos por mi trabajo, pues me toca viajar muchísimo, paso mucho tiempo fuera de casa y cuando no estoy viajando, pues me levanto, doy un besito a los niños, el día que tal los llevo al colegio y cuando llego están cenando y hay poco menos que se van a dormir, ¿no? Y entonces normalmente siempre piensas, jo, qué lástima que está pasando la infancia de mis hijos y no tengo tiempo de estar con ellos, no tengo tiempo de hablar con ellos, no tengo tiempo de disfrutarlos. Y lo mismo me pasa con Marta. Llegas a casa, estás tan cansado, te has hecho polvo, ¿qué tal el día? Bien, bueno, me voy a dormir, bueno, buenas noches. Y ahora de repente, ¡pum!, te encuentras con la realidad. Y hoy precisamente leía un artículo muy bueno sobre esto en Religión y Libertad, que me gusta bastante y tiene artículos muy interesantes. Y hoy había uno que no me acuerdo cómo se titulaba, pero hablaba de no puedes escapar de la realidad. O sea, es en esta situación cuando realmente te encuentras con tus hijos, cuando te encuentras con tu mujer, cuando te encuentras contigo mismo, cuando te encuentras con las situaciones que tienes en casa y ya no te puedes escapar, me voy de viaje, a trabajar, hablaremos luego. No, o sea, ahora estás cara a cara. 12 minutos, tenemos que hablar de las emociones. Venga. Entonces, vamos a pasar por las distintas emociones que podéis, las emociones básicas, ¿vale? Que son 6, pero vamos a pasar por ellas para que aprendáis un poco a Me gestionarlas. la va recordando, Te la voy recordando. que tú eres la experta. A ver, la primera que vamos a ver es el miedo, ¿vale? El miedo yo creo que es el que más nos está atacando ahora mismo y es difícil de gestionar. Las emociones, sí que quiero decir una cosa, las emociones lo que hacen es tú recibes un estímulo de fuera, lo valoras y eso te provoca una emoción que te predispone a una acción. Es decir, te predispone, no te dispone. O sea, no tienes que hacer lo que la emoción te tira que hagas, ¿vale? Sino solamente te predispone. Mira así, chiquillo, mírales a ellos. Es que a yo no les puedo ver. Ya es verdad. Y entonces, pues el miedo lo que hace es, te abre mucho los ojos, aumenta tu latido cardíaco por si tienes que salir por patas, ¿vale? Y para ver bien la situación y poder analizar qué es lo que te está atacando. Ese es el miedo. Entonces el miedo está muy bien porque todas las emociones nos han ayudado a sobrevivir y a llegar en donde estamos. Imaginaos al hombre de las cavernas que no tuviera miedo, no supiera distinguir, entonces no sabría valorar a qué puede enfrentarse y a qué no, ¿vale? Normalmente lo que haces es valorar. Si el estímulo que viene de fuera es demasiado grande, sales por patas. Si crees que tienes posibilidades, pues entonces ya vas a otra emoción que es la ira y atacas, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora tenemos un miedo atroz a lo que está pasando fuera, ¿vale? Y además un miedo atroz a lo que está pasando dentro de nuestras casas, que no estamos sabiendo gestionar bien las situaciones cotidianas que se nos están dando. Y entonces el miedo pasa a una segunda emoción que es el pánico. Y el pánico te paraliza. O sea, el pánico lo que hace es no me puedo mover y no veo las cosas con claridad, ¿no? No sé, ¿a ti se te ocurre alguna situación Has dicho una así? cosa que me ha gustado mucho. No lo has dicho exactamente así, pero tomo el hilo. El miedo te vuelve agresivo. O Sí. sea, realmente, ¿quién de nosotros primero no está preocupado si esa tos que tienes por la mañana, si es seca o si es productiva? ¿Será del coronavirus o no? ¿Quién de nosotros no tiene algún familiar o algún ser querido cercano? Yo tengo una hermana que está ahora mismo ingresada en Puerta de Hierro. ¿Quién de nosotros no tiene miedo a perder su trabajo? ¿Qué pasará? ¿Será un ERTE? ¿Cerrará la empresa? ¿No cerrará? Entonces ese miedo nos vuelve agresivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en un momento dado a mí Marta me dice,
Oye, Fer, acuérdate por favor de no dejar el afro. Y yo, Marta, que ya lo sé, que lo voy a hacer ahora mismo. Entonces, es muy importante dos puntos. Primero, en el lado de Marta, ser consciente de que si yo respondo así, puede ser porque sea un estúpido, que a veces también, pero que normalmente lo haga porque estoy bajo presión y bajo miedo. Entonces, Marta le quita hierro al asunto. Y luego nosotros, o la otra parte, el que se vuelve agresivo porque tiene miedo, jolín, tenemos una razón para filtrar las noticias que nos llegan, para ponderar las cosas en su justa medida, para no dejarnos llevar por el miedo. Y en definitiva, hemos de confiar en Dios también, ¿no? Que yo creo que es algo que en estos momentos, eh, pues incluso nosotros los católicos, pues a veces parece que como el chiste, ¿no? Un día os lo contaré, pero hay alguien más. Entonces, el miedo tiene esa vertiente agresiva que tiene dos lados. El que sufre, por así decirlo, la ira del que tiene miedo y que debe ponerlo en su justa medida. Y el que tiene miedo debe saber también cómo acompasarlo, cómo lidiar con el miedo de los niños, que también les afecta, cómo A lidiar ver, con el miedo del otro. Bueno, tú no tienes ¿cómo? miedo, nunca, No, yo no tengo por mucho eso. miedo, la verdad. Pero, a ver, ¿cómo se puede gestionar una situación como esta, ¿no? De miedo, para no caer en el pánico, ¿vale? Primero, escuchar la información justa. No necesitamos saberlo todo, leer todos los WhatsApps, escuchar todos los audios, ver todas las noticias. No, no. De verdad, yo creo realmente que cuando tengamos que salir de aquí, vamos, que nos vamos a enterar. O sea, nos vamos a enterar, ¿vale? Entonces, es verdad que hay que estar informados, pero en la justa medida en que cada uno puede asimilar toda esa información que está llegando, ¿vale? Esa es una forma de gestión del miedo. Otra forma de gestión del miedo es saber por qué estamos aquí. Y estamos aquí no porque a lo mejor nuestra vida corre peligro, que a lo mejor sí, ¿vale? Y entonces lo que estamos haciendo es proteger lo que tenemos, sino porque no podemos colapsar ese sistema sanitario que tenemos, porque ahora mismo si tienes cualquier herida o lo que sea, pues mejor quédate en casa y aprende primeros auxilios, porque no puedes ir allí, ¿vale? Entonces es un poco como de reajuste del sistema, ¿vale? Y por proteger las cosas. Y luego otra forma también de gestión del miedo es acogerlo, acogerlo. Es decir, jo, es que tengo mucho miedo. Y hablar con él. Bueno, yo en mi caso con él. Ah, te pensé que con el miedo. Digo, No, no, fastidies. yo con Fernando, y hablar con él y decirle, tengo miedo. O que él me diga, Marta, tengo miedo. Porque es normal tener miedo ante la incertidumbre del qué va a pasar. Y cuanto más luchas contra una emoción, más se agarra a ti como si fuera una lapita. Y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y puede llegar al pánico y a paralizarte. ¿Vale? Yo creo que la segunda emoción que vamos a ver, que ya que la has nombrado, pues es la ira. Y la ira también es una emoción muy buena, muy adaptativa, que lo que nos hace es fight or fly. Es decir, o peleamos si tenemos oportunidad y valoramos que, oye, que podemos salir beneficiados del tema, o volamos, ¿vale? Entonces nos ha permitido No podemos sobrevivir. volar. No podemos volar ahora no, por Dios, que nadie vuele. Pero nos ha permitido sobrevivir, ¿vale? Y valorar cuando nos atacaba un lince o tal, si teníamos posibilidades, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahora mismo, a día de hoy, nuestra sociedad estaba con muchísima ira, pero yo creo que por otros motivos, porque en realidad nuestra vida nunca ha estado en jaque, en principio, no ha estado en jaque. Entonces, la ira lo que hace es, se activa cuando crees que hay un riesgo vital. O cuando llevas 4 horas encerrado con unos niños que no paran de saltar en el sofá del salón, pegar gritos y alguno derrama un vaso de leche en la alfombra. También se activa ahí. Claro, pero ahí se activa porque hemos bajado los niveles de tolerancia ante determinadas situaciones. ¿Por qué? Porque no vivimos en un estado de alerta, de alarma constantemente. Entonces, como nuestra vida no está en peligro, pues vamos bajando el nivel, hasta que efectivamente que se caiga un vaso de leche es montar un pollo, pero vamos, tremebundo. ¿Eh? Entonces, ¿cómo se puede gestionar esa ira? Bueno, primero conociendo los estados que pasamos antes de llegar a esa ira,
¿vale? Y el primero es la irritación. La irritación es una emoción muy sensible, es decir, me puede gustar el perfume que llevaba mi abuela, ¿vale? Porque me recuerda a ella, porque me parece, bueno, no sé, me trae recuerdos bonitos de mi infancia, pero ¿qué pasa? Que si tú te subes en un ascensor y atufa a perfume de persona mayor, de ese que se te mete en la nariz, yo por lo menos soy muy de olores, porque la irritación es muy de físico, ¿no? Muy de sensible, Está muy a vamos. flor de piel, Muy ¿no? a flor de Podríamos piel. decir. Sí, entonces entras en ese ascensor y te da una bocanada de loeve, no sé, ahí, y dices, ¡uy, Dios mío! Es que de verdad que no pueden usar la colonia o el perfume a gotitas. No, se tienen que embadurnar en perfume. Y ya estás irritado. ¿Qué pasa? Que la irritación, si tú entras así en tu casa y no eres capaz de aliviarla, pues es más fácil que pase a la tensión, que es otro estado dentro de esto de la ira. Y la tensión es el estrés. El estrés. Esto no me lo habías contado antes, pero me parece súper interesante. Es verdad, eso no se lo había contado. Pero bueno, pues la tensión es el estrés puro y duro, ¿no? Ya todo te sienta un poco mal, además te crees bastante incapaz de asumir situaciones como muy cotidianas, llevas con una carga muy pesada, el corazón te late fuerte, estás sensible, incluso a veces te puedes marear, bueno, pues, ¿vale? Entonces tienes que aliviar de alguna manera esa situación, porque si no, ya puedes pasar rápidamente al enfado o a la ira, ¿vale? Y entonces ya la ira es ciega, o sea, es una emoción súper potente que cuando te da, ¡buah! O sea, para que os hagáis una idea, ¿vale? Las emociones se generan en el sistema límbico, ¿vale? Que está aquí detrás de las orejillas. Entonces ese sistema límbico es donde se generan las emociones, ¿vale? ¿Qué pasa? Que luego tienen que pasar a esta parte de aquí, que es la corteza prefrontal, que es la que pone la razón, el autocontrol, la valoración, la mesura, ¿vale? Hasta aquí todo bien. Ahora imaginaos que la carretera que va desde el sistema límbico hasta la corteza prefrontal, pues debe ser una autopista como de 25 carriles, súper rápida, vamos, que perfectamente asfaltada, va como un bólido, ¡boom! Rápido, rápido, rápido. Y la carretera que va de la razón a la emoción es como una carreterucha secundaria, mal asfaltada, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos una emoción tan potente como la ira, rápidamente nuestra razón se nubla, o sea, se nubla. O sea, en ese momento en el que tú has pasado de la irritación a la tensión, al enfado, y el niño tira el vaso de leche, yo creo que podrías tirarlo por la ventana, tranquilamente, ¿vale? O sea, tienes esa emoción de decir, que lo tiraría por la ventana, que me lo cargo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si en ese momento tú intentas pasar de la razón a la emoción, te va a costar un huevo, o sea, un montón, ¿vale? ¿Qué hay que hacer en ese momento? Primero, no llegar ahí, intentar no llegar ahí. Entonces, cuando sientas tensión o cuando sientas irritación, decirlo, o sea, es que estoy al límite o Pero es ojo, que... decirlo bien. No vale eso de, niño, ¿quieres dejar el vasito de leche? Eso no vale, porque No, ahí estás dando rienda suelta a las emociones. eso es. Si al niño se le cae el vaso de leche, puedes decir, es que lo que me faltaba, el vaso de leche. Bueno, mira, coge la bayeta y límpialo, ¿vale? El control de la ira es costosísimo. A mí me parece una de las cosas más complicadas que hay, eso que yo tengo una corteza prefrontal muy anchota, ¿no? Pero a mí es lo que más me cuesta, o sea, y más en estas situaciones. Sí, Esta es que misma es tarde difícil, sí. he vuelto a perder los nervios otra vez, ya ni me acuerdo por qué, pero sí os puedo decir una cosa. La ira tiene sentido cuando estás frente a un enemigo externo. O sea, el hombre de las cavernas, cuando sabía que se movía la rama y aparecía el oso y tal, ahí la adrenalina, la ira, tal, tenía sentido. Pero es que en el seno de tu casa, y además en una cuarentena, de verdad es que no hay nada más tóxico y más nocivo. Entonces, hay que meditar mucho, hay que rezarlo también. O sea, no nos olvidemos de que nosotros nos esforzamos mucho por estas cosas, pero el tema del cambio de carácter o el cambio de manejo de este tipo de cosas, hay una ayuda que viene de arriba que debemos pedir y que no debemos desechar. Y sí que os puedo decir que los frutos se notan.
O sea, yo os puedo contar, si tuviera que decirlo en una sola palabra, la ira es inútil. O sea, la ira no, es que no vale para nada. O sea, es que vas a Sí, ¿no? limpiar el vaso de leche igual. Es que van a saltar en el sofá igual. Es que no vas a cambiar las cosas, pero encima vas a tener a 4 niños aterrorizados, vas a tener a 4 niños chillando y a tu mujer que te está llamando merluzo con toda la razón del mundo. Mm. Entonces, de verdad, mm, es muy importante lo del tema del control de la ira. O sea, es básico. A ver, para controlarla, estábamos diciendo, ¿vale? Cuando tengas esa irritación o ese enfado o esa tensión, tienes que saber comunicarlo y decir, o sea, mira, estoy ahora mismo súper estresado o estoy ahora mismo que no puedo más, necesito 10 minutos, ¿vale? Decírselo al otro, ¿vale? Y el otro acogerlo. O hacer lo que hacemos nosotros. Mira, gestiónalo tú. Sí, o sea, Reconocer eso que no es. puedes porque vas a explotar. Entonces, como la olla expresa Ujú. antes de explotar, pues abres la válvula, te vas a tu habitación, te fumas ahí un cigarro o lo que quieras, y al que en ese momento esté en mejores condiciones para afrontar la ira, pues es el que lleva la carga, ¿no? Eso es. Lo que ha dicho de abres la válvula. Efectivamente, si tú eres capaz de soltar, experimentas ese alivio que necesitas para relajar esa tensión y esa irritación, ¿vale? Que te está provocando. Y a lo mejor te tomas tus 10 minutitos, tus 15 o tus 20, ¿vale? Otra manera de gestionar la ira es que cuando tengas enfrente a una persona iracunda, o sea, que haya estallado, no es el momento de decirle, pero mira cómo te has puesto, pero no sé cuántos, pero te dije que así no podías hacerlo, pero no Porque es inútil. es el momento. Es muchísimo mejor cuando Sí. una persona está en ese estado de ira, y no miro a nadie. A mí Marta me mira y me dice, pero Fer, de verdad, o sea, pero piénsalo, es que te merece la pena, en serio. Y simplemente con un tono de voz de lo más normal, de lo más tal, hago así y digo, joder, qué estúpido soy. Y reculo. Mm. O hacer de reflejo de la otra persona y decirle, mira, ahora mismo estás tan enfadado que creo que no tienes margen para más. O ahora mismo estás con tanta ira que creo que no vas a acertar en tu toma de decisiones. Así que déjame a mí, o sea, sin rintintín, sin honestamente, o Lo sea, que hablábamos somos antes de saber dos. decir las cosas sin herir al otro, que es un Eso arte es, fundamental. O sea, decir las cosas con toda la claridad que necesitas para desahogarte, pero sin meter esa carga que lesiona la autoestima del de enfrente, ¿no? eso es. Y luego, pues no intentar llegar hasta ese momento. ¿Por qué? Porque los niños, la ira tiene una cosa, bueno, la mayoría de las emociones en general, las emociones básicas estas, que son como gotitas que caen en un vaso de agua. Si tú coges un vaso de agua cristalina y una gotita de tinta, la echas y rápidamente ¡buah!, lo tiñe todo, ¿vale? Pues eso pasa con la mayoría de las emociones básicas, ¿vale? Si tú echas una gotita de ira en un sitio, rápidamente se desencadenan un montón de emociones que van a hacer muy difícil la convivencia. Entonces vamos a intentar no llegar hasta ahí, ¿vale? Y lo que decía antes de cuando uno está en ese ataque de ira, no decirles que te lo dije, que no ibas a ser capaz, que no ibas a decirlo, me prometiste no sé qué, bueno, todo eso no hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando alguien se está ahogando en una emoción, no es el momento de decirle, te dije que te llevaras el flotador, te dije que no Te me lo ibas a aguantar, dije, ya te lo sabía dije yo que te que... ibas a ahogar, que no hacías pie. No, es el ¿Lo momento ves? de sacarle de ahí, ¿vale? Y eso se hace acompañando y haciendo reflejo de esa emoción, con el mayor respeto posible y sin tonitos de voz, ni rintintín, ni nada, ¿no? Sino simplemente, oye, te veo tan atacado que creo que no lo vas a hacer bien. Déjame a mí que yo tengo más pila que tú ahora mismo, ¿no? Y el otro tiene que saber acoger eso, como ha dicho Fer, y decir, pues efectivamente, o sea, ahora mismo no tengo margen, ¿vale? Eso es fundamental, es decir, hay veces, a mí me pasa con la ira, Marta es más capaz de llevarlo que yo, pero a mí me puede pasar con otras emociones que igual yo soy más capaz de llevarlas que Marta. Tan importante es saber conducir, o saber manejar, o saber proponer, o saber indicar, o saber acompañar, como saber acoger. O sea, saber acoger realmente es una actitud completamente Ujú. pasiva, que es cuando dices, bueno, yo no sé, pero mira, me fío de ti. Y eso es fundamental, saber acoger. Eso es. Otra emoción que podemos hablar, pues es la de la tristeza, que también puede ser una emoción muy en auge en estos momentos, ¿no? La tristeza es una emoción básica que lo que hace es predisponernos a eh,
recomponernos interiormente y reconciliarnos, tanto con nosotros mismos como con el otro, ¿vale? Nos predispone a esos dos tipos de acciones. Y eso es muy importante, porque lo que hace es recomponernos, ¿no? Necesitamos estar tristes para poder tomar la decisión de decir, ok, me curo mis heridas y tiro para adelante con más fuerza, ¿vale? La tristeza no tenemos que huir de ella, es de ninguna emoción, porque como he dicho, se agarran como lapitas. Entonces, la tristeza la necesitamos para, pues si se ha muerto un ser querido, ahora en el coronavirus, o en cualquier otra circunstancia de la vida, o hemos perdido la libertad física de salir hacia afuera, es normal que estemos tristes. O hemos tenido que cancelar planes, o se nos han ido al traste tantas cosas, ¿no? Como nos ha pasado. Pero lo que dice Marta es cierto. ¿Cuántas veces en vuestra vida os han podido decir aquello de no estés triste, anímate? ¿Y cuántas veces ha funcionado? Ninguna. ¿Por qué? Porque la tristeza hay que acogerla. Ahora, eso sí, una vez más, manejándola, ¿verdad? Claro, o sea, es que, ¿sabéis lo que pasa? Que la tristeza es una emoción tan potente que crea en el otro mucha incertidumbre, en el que la ve de fuera, ¿no? Es decir, por ejemplo, en los funerales, cuando alguien se muere, muchas veces no sabemos si dar el pésame, no sabemos qué decir. ¿Por qué? Porque es tanto el dolor que emana de la otra persona que no podemos ni gestionarlo, ¿vale? Pues lo mismo pasa ahora, o sea, cuando alguien sabe que ya han hecho un ERTE o un ERE en su empresa y ha perdido su trabajo, esa incertidumbre, ese dolor, esa tristeza casi física, pues provoca en los demás no acogerla, sino decir, bueno, pero tú vales mucho, o sea, vas a salir adelante de esto. Señor, o sea, vamos a acoger, estás triste. ¿Y por qué no puedes estar triste? ¿Y por qué no? ¿No? Yo creo que son duelos no autorizados, como por ejemplo si se te muere un padre muy mayor o se te muere un hijo recién nacido y eres joven, pues en esas dos situaciones normalmente la gente suele decir, bueno, era ley de vida, ¿no? Y ahora está pasando, ahora está muriendo mucha gente mayor y te pueden decir, bueno, era ley de vida, ¿no? Al fin y al cabo vivió mucho. Bueno, leche, o sea, es mi padre, es mi madre, es mi suegro, es quien sea, ¿no? O sea, esto lo tenemos que tener muy claro. Y cuando se te muere también un bebé y eres joven, te dicen, bueno, pero vas a poder tener otros. ¿Por qué esos duelos son desautorizados? Pues esa tristeza es necesario para recomponerse uno mismo. ¿Cuál es el problema? Que si encima el otro no lo acoge y no nos cuida un poco, nosotros podemos tender a... Pues, ¿quieres ir a por agua, Gordi? Sí, muy bueno. Venga. El otro puede tender pues a decir, bueno, pues me quedo aquí, me encierro en mí y me empiezo a lamer mis heriditas y aquí me quedo, ¿no? Y entonces el mundo ya no me interesa y entonces cae en una depresión. Entonces hay que intentar acompañar, acoger al otro su tristeza, su incertidumbre. No pasa nada, no pasa nada. Si a alguien se le ha muerto una persona y no sabemos qué decir, podemos decir simplemente esto. Oye, mira, yo creo que tu dolor es tan fuerte que no soy capaz de acercarme y de decirte las palabras que te pudieran aliviar, que es lo que me gustaría. Pero quiero que sepas que estoy aquí para ti. Y ya está, con esto sería más que suficiente. No tenemos que solucionar la vida. Y a nuestros hijos tampoco se la tenemos que solucionar. Es normal que estén tristes, toda su vida ha cambiado y además ellos no saben muy bien por qué, porque tampoco tienen por qué saberlo. Al final da mucho miedo, que es lo que ya hemos dicho, lo de fuera, ¿no? Entonces los niños tienen que saber que sí, que efectivamente hay una enfermedad fuera, pero tampoco tienen que saber mucho más, ¿no? No tienen que ver noticias ni nada. Y nosotros tenemos que acoger pues esa tristeza que pueden sentir en, jo, ya no veo a mis profesores, ya no veo a mis amigos y no entiendo muy bien por qué, ¿vale? Pues lo acogemos. Estás triste, pues ven aquí que te achucho. Pero no tenemos que intentar quitarles esa tristeza. ¿Por qué? Es lo que hacían con nosotros. Marta, porque es muy joven, pero en mi generación, sobre todo siendo hombre, la tristeza no estaba permitida. O sea, me acuerdo cuando yo tenía 8, 9, 10 añitos y alguien te veía triste, era estando triste, pero hombre.
Y hemos igual crecido con esa especie de vergüenza hacia la tristeza, ¿no? Esa especie de introversión, de, bueno, me la como yo y que no se me note mucho y tal, cuando realmente lo que hay que hacer Mm. es acogerla. Sí, o decir, es que, bueno, por lo menos tienes salud. No, ya señor. O sea, te quiero decir, No hay más síntomas, ¿eh? Solo es la tos, por cierto. sobre No, la no hay tos. fiebre. Estamos bien, estamos bien. Bueno, pues no sé, o sea, al final hay que acoger, hay que acoger. Y, a ver, la alegría. Podemos hablar de la alegría. También puede haber momentos alegres, de Hombre, verdad. claro, y tiene que haberlos, Y tiene que haberlos, por efectivamente, y hay supuesto. que fomentarlos. Y sacar las cosas Mm. buenas que tiene esta situación, que son muchas. Los memes, que son súper graciosos, por favor, la gente que ingeniosa es. Pues no pasa nada porque te puedas reír de, Claro. esta, de, Y de eso. además, si te puedes reír un poquito y es humor negro, tampoco pasa nada, no te sientas culpable, es súper divertido. Pero hay muchísimas cosas, o Sí, sea, el hecho de poder pasar tantísimo tiempo juntos que realmente en tu vida te habías imaginado que ibas a estar sí. 2 semanas, 3 semanas, 4, 5, 6, las que sean, conviviendo 24 horas con tu mujer y tus hijos. Y hay ratos estupendos y maravillosos. Mm. Claro que sí, Y hay que saber disfrutar y hay que saber quitar hierro al asunto, ¿vale? Para alcanzar esa alegría eso es. que te inunda por dentro y te eleva, Y te esto da alivio. relacionado un poco con todo lo anterior, yo creo que tiene que ver con la virtud de la fortaleza, ¿no? Que la tenemos que pedir siempre. O Sí. sea, es el saber manejar la ira, el controlar la tristeza, el potenciar la alegría. Es decir, creo que cada sentimiento tienes que encauzarlo en la dirección deseada, en la que tú quieres, tener un foco y decir, ¿qué quiero que pase aquí? Pues quiero, lo primero, que mi matrimonio no se vaya al traste después de esta Eso es. convivencia. Segundo, que mis hijos no acaben con un trauma. Y tercero, que yo no me vuelva loco. Entonces, si esas son las tres cosas que entiendo que nosotros y vosotros también queréis conseguir en esta cuarentena, pues cada emoción tienes que eso, que encauzarla, que aumentarla, que redirigirla, pero sobre todo yo me quedo con la idea de Marta de encauzar, es decir, lo de no estés triste es como ponerle una piedra a una corriente de agua, pues se la va a llevar por delante, encáuzala, llévala hacia aquí o hacia allá. Y en fin, lo dicho, que la alegría y ahora decidme que no hay muchísimos ratos, muchísimos momentos de lo más tontos, y es que además no hacen falta recursos para potenciarla y para vivirla, para reírte de ti mismo, para reírte de tus miedos, para reírte de todo. A ver, lo que nos ha obligado esta situación es a cambiar el foco, ¿vale? Nunca mejor dicho, nos ha obligado a cambiar el foco. Antes nuestras prioridades pensábamos que las teníamos muy claras, pero al final la prioridad está en qué dedicas tus recursos. Tus recursos, sobre todo, de tu persona, de tu tiempo, de tu pensamiento, de tu trato. Esos son los recursos que nosotros tenemos, ¿vale? Entonces, ¿qué Tu pasa? mente. ¿A Claro, qué dedicas tu mente eso en es tu este tiempo? ¿A la pensamiento, evasión? eso es. ¿No? Ahora que tienes todo en streaming, todo gratis, eh, absolutamente todo para quitarte de en medio, ¿no? Mm. ¿O realmente quieres centrarte en lo importante y sacar algo de provecho de esta situación? Yo creo que merece la pena realmente lo segundo, ¿no? No intentar evadirnos, sino pararnos a pensar, jolín, que ahora precisamente no, pero tiempo para pararnos a pensar tenemos un rato. ¿Qué queremos hacer? ¿A dónde queremos llegar? A ver, hay que coger nuestras prioridades, nuestros valores y analizarlos, porque a lo mejor antes, aunque los creíamos que lo teníamos muy claro, pero a lo mejor no estaban tan claros. A lo mejor no, este ejercicio se hace y al final saca mucho. Y a veces se acaba con un poco de llanto, ¿Qué porque ejercicio? el ejercicio de coger a un día normal no aquí, no en el confinamiento este, sino un día normal, de tu vida normal, De eso es que esperamos tener algún pones, día. sí, pones, a ver, me levanto a las 6 de la mañana, me ducho 10 minutos, tomo un café 5 minutos, doy un beso a mi familia 2 minutos, salgo al trabajo. Y luego estoy en el trabajo. Y ya está, y a la hora que tú vuelvas a casa, tal, vas poniendo todo, todo lo que hagas. O pongo una lavadora, quito no sé cuántos, tal. Bueno, lo que sea, o hago una auditoría, o lo que sea que hagáis, ¿no? En un día normal, ¿vale? Y lo comparáis con cuáles son vuestros valores reales, ¿vale? Es decir, comparáis el peso que le dais en tiempo a vuestra vida real con cuáles eran vuestros valores reales. Y veréis que muchas veces no se puede hacer esto, no casa, ¿vale? Entonces, ahora podemos tomarnos este tiempo para recapacitar y para decir, a lo mejor tengo que cambiar algo en mi vida, a lo mejor tengo que cambiar el foco de algo en mi vida. Y esto lo tenemos que hacer.
no sé. Luego hay otra emoción que es la sorpresa. La sorpresa es una emoción ambivalente, ¿vale? Las emociones se pueden diferenciar entre negativas y positivas, pero no porque sean buenas o malas, sino porque responden a un estímulo displacentero o placentero, ¿vale? Entonces, las que son negativas, pues es un estímulo displacentero, y las que son positivas es un estímulo placentero, ¿vale? Y luego está la sorpresa, que es un estímulo ambivalente, que la puedes sentir tanto si te sientes algo negativo o si sientes algo positivo. Cariño, el domingo vamos a casa de mi madre, por ejemplo. Sí, entonces, la sorpresa es fácil de gestionar en el sentido de que todo esto nos ha pillado muy de sorpresa, porque realmente no teníamos conciencia del peligro que amenazaba a nuestra sociedad y de repente, de golpe y porrazo, ¡hala! Todos a casa, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que ver eso. Para coger la sorpresa tenemos que ver si ha sido tanto un estímulo negativo o un estímulo positivo. La gente que está sola en su casa, porque aquí también nos estará mirando mucha gente que está sola en su casa, bueno, pues que lo tome como una oportunidad de darse y de estar para el otro, para los demás. A lo mejor pueden hacer muchas llamadas, muchas videollamadas, escribir cartas. ¿De qué manera tú, que estás en tu casa solo, puedes ayudar a los demás? ¿Vale? Porque no estás solo. O sea, esto lo que nos está dando la oportunidad de actuar, bueno, con una generosidad que trasciende a la persona, que trasciende al individuo. Nos habíamos vuelto una sociedad absolutamente individualista. El yo, mí, me, conmigo, ahora mismo, ya, para mí. Y bueno, y pensábamos que incluso con un WhatsApp de voz o con un WhatsApp ya solo escrito podíamos felicitar un cumpleaños. Y así vivíamos. Bueno, y así seguimos. Yo sigo felicitando cumpleaños por WhatsApp, pero desde luego la idea es que el día que salgamos de aquí, no sé, yo, por ejemplo, tengo grupos de amigos a los que hace mucho tiempo que no veía, que no trataba, pues estaba muy ocupado y tal, los niños, ya sabes, es que ando. Y ahora de repente en este tiempo, pues estoy volviendo a tratar con ellos, o sea, porque realmente queremos, ¿no? Que esto suponga un cierto cambio en nuestras vidas. Es lo que dice Marta, de replantearnos realmente. La pregunta es ¿para qué vivimos? ¿No? Sí, Yo hay un creo que no estudio, estoy seguro de que nos lo hubiéramos planteado bien sí. antes de esto. Bueno, hay un estudio muy interesante de una universidad de California que pregunta a la gente, hicieron una muestra, pues no sé, yo creo que fueron de 1000 personas que se enfrentaban a la muerte y les preguntaron, ¿no? ¿Qué te ha quedado por hacer? ¿Qué te ha quedado por hacer en esta vida? Bueno, pues el 100% de la gente que contestó dijo estar más con los demás, compartir más, abrazar más, besar más. Eso es lo que le había quedado por hacer. No le había quedado por hacer más viajes, ganar más pasta. No, estar más para los demás. Entonces, es lo que decíamos, plantéate tú ahora cómo puedes estar para los demás, en tu familia. O sea, lo que ha dicho Fer, nosotros nos planteamos al principio de esta cuarentena cuáles iban a ser los objetivos claros de esta familia en la cuarentena. Si iban a ser, nosotros teletrabajamos los dos, ¿vale? Entonces iba a ser el teletrabajo nuestro y que los niños sobrevivieran y a ver cómo lo gestionábamos y las tensiones y la ira que iba a salir, porque, a ver, reconozcámoslo, nosotros vivimos en un piso muy pequeño, somos 6, como ha dicho Fernando, 9, 8, 6 y 3, los dos teletrabajando, los niños tienen que dar clase y nosotros tenemos que estar ahí. Entonces, bueno, y hacer la casa, la comida de todos, la cena de todos, el desayuno de todos. O sea, bueno, nosotros nunca, vamos, no tenemos persona de servicio o una persona que nos ayude a limpiar la casa. O sea, siempre lo hemos hecho nosotros, pero claro, ahora se ensucia mucho más la casa porque es que son 6 personas full time aquí dentro. ¿Y cuáles iban a ser nuestros objetivos en esta cuarentena? Pues lo tuvimos bastante claro, ¿no, Fer? Era Sin duda. que el menor coste emocional para cualquiera de los que forman esta Pero familia, fundamentalmente para los niños. pero sobre todo para los niños, el menor coste emocional, ¿vale? Y lo siguiente es, se me ha olvidado, no,
Era ¿vale? eso, Eso, el menor coste ya emocional, ¿no? está. Eso. Esa era la idea Se me fundamental. había Y olvidado. luego, bueno, todo lo demás de no volvernos locos, no Bueno, tirarnos claro, los platos a la cabeza, sí. Bueno, coste emocional ese tipo sobre de todo, cosas, pero ¿no? que ni el estudio de los niños. Nuestros propios trabajos, sí, ir turnándonos para apagar fuegos y para estar ahí. Al final tienes que ser responsable. Pero la palabra que más se dice en mi casa estos días, antes era con cariño y con respeto, ese era nuestro mantra, que todo se puede decir en esta vida con cariño y con respeto, y ahora es generosidad. Generosidad, o sea, que quitas la mesa, pues con generosidad. Que entretienes a tu hermano pequeño, pues con generosidad. A ver, y que todo esto que os ha estado contando Marta de cambiando el foco no es un clic, no es una meta. Yo ya he cambiado el foco Y y ya ahora está. mi vida es maravillosa y ahora empatizo, ojo, nos comunicamos fenomenal y gestionamos la ira. No, es un camino, en realidad es un camino. Mm. Y es un camino en el que todos los días te caes y te tropiezas y te vuelves a levantar. Y es un camino en el que hay cambios, pero que son muy pequeñitos, pero sí que es cierto que si ahora miramos hacia atrás 2, 3, 5 años, pues sí ves lo que se ha hecho. O sea, mucha paciencia, si no es de hacer grandes cosas, ni grandes heroísmos, ni pues ahora de repente mañana voy a... No, porque no lo vas a conseguir, no, es Mm. imposible. Pero sí que... mm, Con las herramientas adecuadas. O sea, yo al final lo que he hecho en cambiando el foco ha sido poner por escrito herramientas concretas y eficaces para esa comunicación cotidiana del día a día, ¿no? Porque me pasaba que lo que os hemos contado al principio, ¿no? Que teníamos un buen mensaje de amor, pero no llegaba al otro. Entonces, pasa muchas veces que tú, bueno, estás escalando una montaña, ¿vale? Y llegas a la cima, pero llegas solo. Te has dejado detrás a tu marido en la ladera porque no podía seguir tu ritmo o porque no pensaba en determinados momentos como tú. Entonces, ¿de qué te sirve llegar a la cima de una montaña si lo haces solo? ¿eh? Pues no te sirve de mucho. Entonces, al final cambiando el foco no es una varita mágica, no lo es. Lo único que son herramientas que realmente funcionan, el 100% funcionan, y lo que hago es ponerla a disposición de los demás para que ellos también conecten con sus personas favoritas y conecten consigo mismos, porque yo siempre he dicho, bueno, si cambiando el foco ha funcionado con Fer, es que ya funciona con todo el mundo, ¿no? Siempre habíamos dicho eso, ¿verdad? No, sí, es cierto, teníamos... Pero es no que es tan cierto, porque yo me he dado cuenta que ¿cómo que la no? primera que Sí, ha es cambiado, cierto, claro que es cierto. Me sí, enmiendes la plana. no, pero es verdad que yo a principios de este año, bueno, en septiembre, me di cuenta que la primera que había cambiado el foco era yo, ¿no? Y que había conseguido conectar con mi marido y él al final lo acoge, porque al final está ese amor y esa unión. Pero vamos, que de verdad que no somos nada especiales, que somos lo más del montón que hay. Sí. Lo que ocurre es que, claro, te empiezas a juntar con hijos, con preocupaciones, con problemas, con tonterías y cosas que no son tan tonterías, alguna enfermedad que aparece de por medio, etcétera, etcétera. Y ¿sabéis lo que yo creo que pasa? Que hay muchas cosas que no nos las han enseñado. Yo tengo 43 años, Mm. yo creo que a mí mis padres me educaron muy bien, pero todo lo que es la parte emocional, creo que igual se les quedó un poco ahí en el tintero, ¿no? Entonces, bueno, cambiando el foco, es una manera de ir descubriendo una parte de nuestra personalidad que igual, pues por el motivo que sea, pues tiendes a quedarte para ti, ¿no? O a gestionar de una manera que no da resultados, o a lidiar con ella con una cierta improvisación. Y bueno, pues lo único que os queremos contar es que desde nuestra normalidad absoluta del montón, pero hay herramientas y si las utilizas con constancia, se obtienen resultados. Resultados como que vamos a poder sobrevivir esta cuarentena. Sí, y eso es lo que queremos un poco para vosotros. La verdad, lo que nos han pedido en el testimonio, ¿no? Nosotros lo que queremos es eso, que podáis conectar con las personas que tenéis al lado para que, bueno, para que vuestro mensaje llegue, ¿no? Hemos pasado de Descartes, ¿no? Que decía, pienso, luego existo, ¿no? Y era el mundo de la razón. A darnos cuenta que no, que el hombre es un animal emocional que razona. Y eso es muy importante,
porque si quitamos la emoción, va a seguir ahí y va a dar muchos, muchos problemas, ¿vale? Entonces somos animales emocionales que razonamos, ¿vale? Así que os animo a pasar por mi Instagram de @cambiando_el_foco y para lo que necesitéis, pues allí nos tenéis. Pues nada, nos despedimos. Ha sido un gusto. Bueno, muchísimas gracias. Que os haga leve la cuarentena. Mucho ánimo. Bueno, leve no va a ser. Esto es un gran reto, Venga, pero pero sí se podemos con puede. ello. Con la ayuda de Dios. Sí. Aupa. Hasta luego. Chao.